A ver, con razón, en Iguala Guerrero En común. encontraron a un hombre que ha eliminado a 30 personas. Quizás reconoce a 3 de ellos por error. Dice que desapareció por primera vez a un hombre a los 20. 9 años después de ese primero, ya lleva 30. A veces siente remordimiento por el trabajo que hace, pero pues ni modo. Defiende a su comunidad de gente de fuera. Las cosas serían mucho peores si sus rivales toman el control. Muchas veces tu pueblo, tu ciudad, tu colonia está siendo invadida por gente que va a perjudicar a los tuyos. Y entonces tienes que actuar porque el gobierno no va a venir a ayudarte. En la Costa Grande de Guerrero. Tiene 29 años. Hay lugares ahí que ya lo dijimos hace rato, son disputadas diferentes zonas por carteles de las drogas que trafican con pasta de opio al mercado de los Estados Unidos. Y poco más de 1,000 personas han sido reportadas como desaparecidas desde 2007. De pronto, cientos de familias de esta y otras áreas se animaron a hacer públicos los secuestros de sus seres queridos. Esta es la historia de un hombre que secuestra, tortura y mata por el narco. Su relato refleja la versión por sobrevivientes y familiares de víctimas que parece confirman sus peores temores. Varios, si no la mayoría de los desaparecidos, nunca regresarán a su casa. Lo que llama la atención es que todos estos asesinos, sicarios, empiezan así con una mentalidad de justicieros, de que van a defender a su gente, a su pueblo. Lo mismo, este fue también como el origen que tenía la familia en Michoacán, que empiezan defendiendo a la gente, a sus semejantes de grupos de fuera que iban a violar, a robar y a cometer miles de delitos. Y este hombre también de alguna manera lo justifica. Y lo curioso es que las primeras veces tal vez les cuesta trabajo asesinar, pero después se les vuelve ya una actividad cotidiana y hasta justificada de algún modo, según ellos. Y se ve que ser fuereño en esos lugares es un riesgo, porque para él la culpa de estas personas es que eran de fuera. Pero no es la ineficacia de las autoridades, es lo que decían hace rato. Creo que Mario lo ha dicho aquí. ¿Cómo encuentras un cuerpo en un lugar como Guerrero? Barrancas, fosas, es casi imposible, es una tarea titánica encontrar, controlar, pero ya dejaron crecer tanto este hombre lleva 9 años trabajando, como si funcionara en cualquier otro empleo, sin problema cual ninguno, haciendo justicia o no haciendo justicia, o ganando dinero, o controlando un mercado, lo que sea, 9 años, sin problema. Quiere decir que la autoridad de 9 años no ha actuado. Sigue funcionando y por eso vemos los problemas que tenemos hoy en día de asesinados en Acapulco. Prensa asociada se acercó a fuentes ligadas con jefes del grupo de diferentes actividades del narcotráfico en Guerrero. Buscaban entrevistar a algunos de sus miembros que hubieran matado a personas. Al final, algunos de los jefes decidieron que fuera este hombre de 29 años, pero con algunas condiciones: no identificarlo, el del grupo o una comunidad donde se realizaría la entrevista. El hombre hablaría frente a una cámara de televisión con el rostro cubierto por pasamontañas y su voz sería distorsionada.
uno de sus jefes, estaría presente. Y así, vestido con pantalón de mezclilla, una camiseta deportiva tipo militar, aparentemente menos de 29 años, que dijo tener, llamaba la atención el escudo de la gorra que llevaba puesto, con el rostro del mayor narcotraficante fugado por segunda vez de un penal de máxima seguridad, el Chapo. Las palabras Chapo y abajo Guzmán, y a los lados reo y el número 3578. Pues para ellos debe ser un triunfo, pero para nosotros, si no sale del anonimato, no deberíamos tener pues credibilidad. No aporta nada. No, y además, bueno, la facilidad con que el medio llega, ¿no? ¿Cómo haces el enlace para que te puedan permitir a un sicario de poner la calle? Sí. Oye, ¿hay un sicario por aquí cerca que pueda ir a entrevistar? O lo publican. Se solicita sicario. Hay que recordar que algunos reporteros, yo recuerdo a Manuel Camín de México, de Excelsior, que entrevistó en la Sierra Maestra a Fidel. Y yo recuerdo a Regis Debray, que fue el culpable Traidor. de que capturaran y ejecutaran al Che en Bolivia. No, Y aquí. se filtraron, tenían contactos o los iban buscando poco a poco, hasta que, a pesar del riesgo y del peligro, pudieron entrar. Bueno, ellos rajaron, ese Maurice. Ahora vive muy feliz dando conferencias, haciendo libros, y lo cierto es de que la comprobación es que rajó el hombre. Dijo, sí, son tantos, están aquí, vienen por allá, traen tales armas, están padeciendo de esta enfermedad. Pelos y señales, lo que significó que los agarraran. Pero yo me acuerdo de Scherer hace poco, Exactamente. que parece hasta abrazado del Mayo Zambada en la portada de su revista. También hay que recordar que por una entrevista fue que capturaron al narco mayor del continente, cuando le prometieron falsamente que una reportera quería hacerle una entrevista. Y así fue como lo cazaron. A Escobar. Sí, muchos se han caído. Ahora, estos dicen que la previa captura del Chapo era porque también iba a tener una entrevista con unos reporteros que habían estado insistiendo que querían hablar con él, y que él los llevó hasta su casa, a la casa de su mamá, y los llevó a varios lugares como para probarlos. Y ellos poco a poco platican cómo consiguieron el irse acercando al círculo más pequeño del Chapo, y casi estaban a punto de la entrevista cuando lo agarraron. Ahora, la diferencia, por ejemplo, entre haber entrevistado a Fidel en la Sierra o a Lucio Cabañas o al Che, es que finalmente esos grupos sí estaban buscando pues una exposición mediática. ¿Por qué? Porque están defendiendo una causa, combatiendo un régimen y demás. Aquí el problema es que son delincuentes viles y vulgares, o sea, no hay un programa que defiendan, no están luchando contra un régimen autoritario, no es una rebelión. O sea, son delincuentes de lo peor que hay en crueldad, en acciones y en operaciones. Y no están escondidos en la sierra. Lucio Cabañas, uno se internaba en la sierra, lo interceptaba gente de él. Y uno decía, quiero entrevistarlo, soy de tal medio, y podía aceptarlo o no. Pero existe una circunstancia curiosa. Los vecinos los conocen, los campesinos los identifican. Es cosa de escarbar nada más y das con ellos, sobre todo para buitres de la prensa, que lo único que pretenden es ganar notoriedad. Y en vista del revuelo que ha causado el crimen organizado en nuestro país, están pendientes. Para ellos es un triunfo. Bueno, aquí también entrevistaron a la Tuta y vimos cómo estaba en un lugar público, incluso repartiendo dinero
a la gente que se le acercaba, ¿no? Como para congraciarse, para verse solidario, para verse amable, ¿no? Y vinieron reporteros, un reportero de Estados Unidos, y con toda la facilidad, y se fue. ¿Para qué nos hacemos? Los que nos movemos en un pueblo o en pueblos, ¿sabes quién es el narcotraficante del pueblo? Claro. Pasan las comitivas de camionetas del año, pum, 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 una tras otra, y se ve la casa a la que le salen torres o cúpulas o vírgenes espectaculares. No necesitas dos dedos para encontrarlo.